Bienvenidos todos a una nueva academia. Hoy me toca a mí. Para los que no me conozcáis, yo soy Meila Leire Mandiola y llevo en este proyecto 2 años y medio. Estoy en el norte de Zaragoza, en la montaña, y hoy vengo con parte de mi equipo. Vengo con Ángela, con Caivalia y con Naya, súper contenta de poder presentarlos, de que podamos hacer la academia juntos. Y voy a empezar sin más dilación, voy a empezar compartiendo las noticias y arrancamos. Bien, como estamos así a principios de mes y todavía pues no han salido rangos y viajes que yo me haya enterado, voy a hablar de los full day, que mañana arrancamos con Bilbao. Estaremos ahí unos cuantos que estamos en la academia, como Andrea, Paco, que yo sepa. ¿Quién más? Bueno, luego están otros de otras líneas, Maika. Bueno, estaremos ahí aprendiendo todos y deciros también que aunque hayáis estado en otros full days, siempre se aprende. Son como unos mini eventos que nos ayudan también a ponernos las pilas, a coger fuerza, a volver a conectar. Así que si todavía no has cogido la entrada para tu ciudad o para tu ciudad más cercana, hazlo ya. Entonces arrancamos mañana con Bilbao, después San Sebastián, después vienen, bueno, dos ciudades europeas, como son Lisboa, Bergamo, y luego ya Barcelona. En Barcelona será un poquito diferente porque va a haber la participación de un doctor experto en nutrición deportiva y ahí pues en el Full Day va a hablar de la experiencia que ha tenido el español con el Inmunocal los últimos meses. Y también nos van a dar pues, las últimas noticias sobre el estudio clínico que se está llevando en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, con pacientes pues, diagnosticados de fatiga crónica. Así que habrá también participación de periodistas y, bueno, si estáis ahí en Cataluña, pues una súper oportunidad. Después tenemos Málaga el día 23, Murcia, Vigo el mismo día, Madrid el 24 de mayo, Palma el 14 de junio, Sevilla el 20 de junio y Jerez el 21. Se pueden coger las entradas por 25 euros, máximo hasta una semana antes del full day. Y recuerda también que después de cada full day siempre hay un descubre presencial, a la que podéis llevar pues invitados, están ahí los cartelitos, así que invitada a personas para que puedan ir presencialmente a escuchar una presentación, que es una gran oportunidad. Luego, dos noticias también que nos compartieron bueno, a principios de semana, el corporativo. Una de ellas es que, bueno, pues nos hacen el regalazo de hacernos como regalarnos un extra de 5.000 puntos, me parece que son máximo, no, 3.000 créditos extra, aparte de los puntos que nos dan nuestros pedidos personales. Si lo programamos con un autoenvío, las personas que ya teníamos hecho el pedido antes de la fecha del anuncio de esta oferta, pues ya van a hacer algo manualmente para que también el pedido de este mes se nos cuente y lo único que tenemos que hacer es programar el autoenvío los meses de mayo y junio. Y la verdad es que es súper cómodo y ahí recibiremos pues hasta 3.000 créditos extra para ganarnos el viaje, el crucero. Y luego este cartelito, no lo tengo el original, lo tengo aquí con Rosy, pero es un súper regalo también para los oros, un súper incentivo
que todos aquellos oros que ya calificaban como oro en el mes anterior, por lo menos, o antes, si califican como oro en mayo y crecen 10.000 puntos respecto al mes pasado, pues también tienen 5.000 créditos de viaje adicionales. Así que esto es lo que os puedo contar de noticias Inmunotech. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, y voy a presentar a mi primera invitada, que es Ángela, que nos va a hablar de la parte de salud, de producto. Ella forma parte de mi equipo desde enero del año pasado, enero de 2024, y desde entonces, pues bueno, hemos hecho una amistad muy bonita. Yo no la conocía, ella es farmacéutica, apasionada de la salud natural. A mí me encanta su sonrisa, su ilusión por las cosas y sus ganas de crecer y aprender. Y hoy nos ha preparado, bueno, pues una presentación con mucho cariño. Y adelante, Ángela, puedes empezar con tu presentación. Sí, hola a todos y gracias por vuestra asistencia y gracias, Meila, por la presentación tan bonita. Pues eso, soy farmacéutica, también doctora en farmacia y llevo 14 años ya aproximadamente estudiando terapias naturales y haciendo consulta natural al mismo tiempo que trabajo en la farmacia. Y en la farmacia soy la responsable del área natural y os cuento todo esto porque cuando me quisieron invitar a conocer Inmunotech, yo estaba totalmente reacia y súper escéptica, porque todos los días por el trabajo estaba recibiendo delegados para presentarme pues todos los catálogos de productos naturales, las novedades, que al final las novedades nunca eran novedades o eran que le habían cambiado la etiqueta al envase o le habían bueno, alguna tontería del estilo. Entonces, tenía una compañera de la farmacia que me insistía en que conociera el proyecto, que me uniera a una sesión de Zoom y yo también estaba muy reacia desde el punto de vista de unirme a un Zoom porque todas las formaciones las hago a través del ordenador. Entonces era como, yo lo veía todo como algo más, no es nada novedoso y no me creo nada de lo que me estás contando. Y entonces, ¿qué pasó en ese enero del 24? Que vinieron a hacer una sesión presencial a Vigo. Entonces, esto os lo comento para que, porque van a ser ahora los full days con los descubres presenciales, para que si os encontráis con ángelas en vuestro camino, a las que prospectar, aprovechéis para decirles que vayan al descubre presencial. También se dio la casualidad, que no existen las casualidades, como todos sabemos, eh, que yo fui también por otros motivos, además de la insistencia. Entre ellas, me gusta decir, lo recuerdo con mucho cariño, me había puesto afónica días antes del descubre, pero afónica, pero muy afónica, o sea, no se me oía ni un hilito de voz. Entonces yo entendí que así lo interpreté y así es, que la vida me estaba diciendo, cállate, mira y escucha. Entonces asistí al evento, al Descubre, y sí que es verdad que porque estaba afónica, si no, hubiese bombardeado a preguntas allí a Itziber, a Aurelio, a Rubén Tufik, los hubiese bombardeado. Entonces, bien que estuve afónica para solo escuchar y ver. Y cuando salí de allí, lo primero que pensé fue, seguro que hay otros muchos sueros de leche como Inmunocal, y entonces me puse a buscar y de hecho, por eso voy a hacer la presentación que os voy a hacer ahora. ¿Cuál es la diferencia de Inmunocal con otros sueros de proteína de leche? Que además es algo que me viene a mí, claro, dentro de mi entorno, que es algo que me dicen, no, pero es que hay mucho como esto. Entonces, de lo que voy a hablar, precisamente, voy a compartir ya, es de la diferencia entre Inmunocal y otras proteínas de suero de leche y también con la N-acetilcisteína, ¿vale? Con el NAC. Vale. Vamos a empezar con los aislados de suero de leche. Lo primero es que Inmunocal
es una proteína de suero de leche no desnaturalizada. Entonces, esto quiere decir que mantiene perfectamente su estructura original, su estructura 3D. Y entonces, al mantener la estructura original, consigue mantener lo que es la cisteína intacta, con toda su actividad, que es la clave. Si cualquier otro suero de proteína de leche le han utilizado sobre todo calor para su extracción o han utilizado algún proceso mecánico y entonces, como se ve aquí en pantalla, la proteína queda como si fuera estirada, no mantiene esa conformación. La cisteína queda expuesta y entonces se degrada. Entonces, con Inmunocal lo que tenemos es un aislado de proteína de suero de leche especialmente preparado para tener cisteína de forma activa, como todos sabemos. Y cuando nos tomamos un sobre de Inmunocal, esa cisteína en forma activa es captada por nuestras células que se une con los otros aminoácidos para formar el glutatión dentro de la célula. Y de ahí vienen todas las acciones que ya conocemos: inmunomodulador, desintoxicante, lleva energía a las células y además el mayor antioxidante, el jefe de los antioxidantes. Y también es capaz de interviene en la síntesis y en la reparación del ADN. La segunda diferencia, y también que me gusta recordar, es que Inmunocal es una proteína con el mayor valor biológico. Cuando hablamos del valor biológico de una proteína, viene determinada por la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene, es decir, y además con cómo se van a absorber dentro del cuerpo. Y entonces esto nos está hablando de la calidad, de la eficiencia y de la utilidad que tiene dentro del cuerpo esa proteína. De referencia, yo siempre tenía como alto valor biológico el huevo. Si lo comparamos con otras proteínas de suero de leche, vemos que sí que tiene un valor biológico más alto que el huevo, y de hecho los que más presumen, por lo que he buscado, es que tienen un valor biológico de 120. No he dicho, el huevo se considera, como se considera el estándar, se consideran 100. Y cuando se han comparado con otras proteínas de suero de leche, pues ya os digo, las que más presumen decían que aproximadamente 120. Y mirar Inmunocal, no se ve muy bien en la gráfica, pero son hasta 160, ¿vale? Entonces, cuando estoy administrando Inmunocal, además de estar dando una cisteína bioactiva que me está formando el glutatión, estoy dando 9 gramos de proteína con un alto valor biológico, que lo que me está haciendo además es eso, ayudarme a construir, reparar, formar enzimas, hormonas, etcétera, dentro de mi cuerpo. Con mucha menos cantidad, yo consigo unos mejores resultados. Esto es lo que nos dice el valor biológico. Y ahora voy a hablar de la diferencia con la N-acetilcisteína, que es otro de los feedback que me dan mucho en el entorno, y entonces me gustaría pues, comentar las diferencias. Bueno, la N-acetilcisteína se habla mucho de ello porque es aquí, en esta tabla es un extracto del libro de Jimmy Goodman, donde él ha hecho una revisión, o sea, ha hecho un análisis muy, muy completo de toda la suplementación que hay en el mercado y lo ha comparado en valores de eficacia en humanos, ¿no? ¿Qué resultados tienen humanos? Y realmente en humanos, donde se ha visto que tienen efectividad, se ha visto el NAC, que es la N-acetilcisteína, y lo que viene aquí, que es el suero sin desnaturalizar, que es el Inmunocal. Entonces, yo voy a comparar estos dos. Vale, entonces, cuando hablamos de N-acetilcisteína, es lo mismo que decir acetilcisteína. Simplemente se le pone el N delante porque es como se ha unido. Y es lo mismo que cuando hablamos del Flumil, ¿vale? De las farmacias solo. Y entonces, estamos hablando, para empezar, de que solo hablamos de un aminoácido cuando le damos eso al cuerpo. Mientras que con Inmunocal, como acabamos de ver, es una proteína completa y de alto valor biológico. La biodisponibilidad oral del NAC es menor al 10%. Sí que es verdad que otros autores, como es Jimmy Goodman, sí que él describe que tiene una biodisponibilidad mayor,
pero entre lo que he encontrado un 10%. Se habla a lo mejor de un 13%, aún así seguimos hablando de una biodisponibilidad muy bajita frente a la que tiene Inmunocal, que está entre un 95 y un 97%. Eh, para quien no sepa lo que es la biodisponibilidad, perdón, porque yo hablo de esto como muy del día a día, estamos hablando de cuando yo administro un fármaco, es la cantidad de fármaco activo que a mí me va a llegar a sangre para ejercer su acción. Entonces, en el caso del NAC, cuando yo doy esa cantidad, solo me llega un 10% y el resto se me está transformando en un compuesto que está generando oxidación, justamente lo contrario a lo que estamos buscando un efecto antioxidante. Por otra parte, el tiempo de vida media de la N-acetilcisteína es aproximadamente de 6 horas, por lo que necesita repetir la administración para mantener unos niveles en sangre constantes. Esto nos lleva a que también, junto con su baja biodisponibilidad, hay que meter altas cantidades, lo que estamos aumentando el riesgo de efectos secundarios a nivel sobre todo que tienen gástricos, como náuseas, diarrea, vómitos. En el caso del inmunocal sí que es verdad que no se conoce su tiempo de vida media, pero por los estudios que se han hecho en humanos y lo que se ha encontrado es que llega a aumentar incluso hasta un 50% el glutatión dentro de los glóbulos blancos. La N-acetilcisteína es un derivado sintético, ¿vale? Porque se ha cogido un aminoácido y sintéticamente se le ha tenido que añadir un grupo acetilo. El grupo acetilo se le añade para mantener su estabilidad y que no se degrade a nivel del estómago, mientras que Inmunocal está extraída de una fuente natural, es un alimento. Por eso hablamos de que es un nutracéutico, un nutriente con efecto terapéutico. El NAC está contraindicado en menos de 2 años, mientras que Inmunocal es apto en bebés, incluso en embarazo, y ya sabéis que es apto para todo el mundo. Eh, Otra de las cosas es que cuando nosotros compramos la N-acetilcisteína, siempre viene en unos botes todas las pastillas y no están protegidas del aire. El aire está generando oxidación, ya están empezando a degradar ese producto. De hecho, Flumil, la marca Flumil conocida, de lo que presume de diferenciarse del resto es que sí que son los únicos que llevan el paquete emblistado en aluminio y polietileno, que protegiéndolos del aire. Inmunocal siempre viene protegido en unos sobres perfectamente precintados y ya en sobres monodosis directamente para tomar. O sea que no hay riesgo de oxidación alguna. Y además, la N-acetilcisteína siempre viene con excipientes, edulcorantes, conservantes, estabilizantes. Como hay tantos en el mercado, cada uno le añade lo suyo. Y en el caso uy, esto no me va. En el caso del Inmunocal, pues como ya sabéis, no tiene ningún excipiente, ni ningún conservante, ni nada. Y para terminar, pues las diferencias más importantes es hablando sobre su actividad, ¿vale? La N-acetilcisteína, la única indicación que tiene descrita por la Agencia Española del Medicamento es la reducción en la viscosidad de las secreciones, facilitando su expulsión en procesos catarrales y gripales. Y las indicaciones que tenemos de Inmunocal descritas además en el PDR es que es SIDA, hepatitis, cáncer, cataratas, Alzheimer, Parkinson, EPOC, asma, protector frente a la exposición de radiaciones, ayuda en desnutrición, estrés físico arduo, envejecimiento, contusiones, quemaduras, una respuesta inmune poco óptima y sobreentrenamiento en atletas. Esto es lo que está descrito porque están todos los estudios, pero a mayores sabemos que si todos tenemos el libro de Jimmy Goodman, él ha hecho una revisión de toda la correlación que hay del glutatión con numerosas patologías y digamos que todas estas indicaciones podrían extenderse mucho más conociendo
todas las enfermedades que se pueden mejorar aumentando los niveles de glutatión. Y hasta aquí. Nada, muchas gracias. Uy, muchas gracias y ya dejo de compartir y le paso la palabra de nuevo a Meila. Qué maravilla, Ángela, menuda clase magistral nos has dado. Espero que pueda ayudar a, bueno, pues cuando les vengan con estas cositas. Yo desde luego he aprendido muchísimo. La verdad es que vamos a tener ahí un trocito de, bueno, pues de argumentación que nos va a servir un montón como herramienta, ¿no? De herramienta de manejar objeciones, de seguimiento. Millones de gracias, preciosa. Bien, entonces ahora voy a dar paso a mi segundo invitado, Kaivalia. Cuesta un poquito el nombre, pero ahora lo veréis. Él es rango oro. Él fue de las primeras personas que confió en mí y él nos va a hablar de apalancamiento. Lo que admiro en él es su capacidad de comunicación, su valor, su entusiasmo por ayudar a las personas a través del yoga, de las terapias, de Inmunotech. Y adelante, Kaivalia, no sé dónde estás, no te veo, pero ahora fijo tu pantalla para que te veamos bien. Hola, buenas, buenas a todas y a Súper, ya te... todos. Bueno, espero estar a la altura de esa presentación y nada, en primer lugar, agradecer a Meila que me haya invitado, que haya confiado en mí para estar aquí y a todos los presentes, pues bueno, por estar aquí escuchando. Como ha dicho ella, fui de las primeras personas que confió. De hecho, cuando me dijo de tomar el Inmunocal, no necesité ni una explicación, ni un descubre, ni nada. Ella, bueno, yo le compartí un reto de salud que tenía en aquel entonces. Ella me dijo que por qué no tomaba esto, que a Soma le había ido muy bien y a ella también. Y dice, pues ya está, vamos a probarlo. Y eso fue cuando ella empezó a difundirlo, bueno, más bien a tomarlo y empezó, digamos, a hacer recomendaciones y hablar con la gente que conocía con muchísimo entusiasmo, la verdad. Y bueno, yo empecé pues casi a la par que ella. Lo que pasa que yo en aquel momento empecé a tomarlo y enseguida empecé a notar los efectos, sobre todo a nivel de energía y a nivel de concentración. También lo empezó a tomar mi compañera, que por aquel entonces estaba embarazada de 3 meses y nada, tuvo un embarazo buenísimo, se recuperó genial después del parto, la niña, bueno, súper saludable, súper sana. Entonces, eh, notamos muchos efectos tanto al principio como al paso de los meses y nada, nos propusimos que siempre que pudiéramos lo tomaríamos. Y nada, luego después, bueno, nació la niña, empezamos a construir la casa en la que vivimos ahora y la verdad que aunque Meila, o sea, yo confié en Meila desde el principio, he de decir que ella también confió en mí desde el principio y pensó que podía ser un gran consultor, que podría llegar a mucha gente, pero la verdad que no, que yo simplemente lo tomaba. Hablaba con algunas personas así que me encontraba, familiares, personas cercanas, así una recomendación un poco de, bueno, mira, a mí esto me va bien, pero eh, esto de ir a las formaciones, de ir a los eventos, de meterme en Zooms y en cosas, la verdad que en aquel momento no me cabía y me acomodé un poco en que, bueno, ella hizo una línea modelo brutal a una velocidad del rayo y yo con esas pequeñas recomendaciones pues pagábamos el producto y ahí me acomodé. Y
en aquel momento, o digamos durante un año y algo, es verdad que no hubo tiempo, pero cuando hubo tiempo, pues me seguía acomodando. Y ahí en donde me estaba acomodando era detrás de mis resistencias. Entonces, como Meylan no dejó de confiar en mí en ningún momento, después de casi 2 años tomando el producto, me invitó a una cosa a la que yo había dicho siempre que jamás iría. Me invitó al Conecta y nada, me lo tomé como un reto. De hecho, cuando me regaló la entrada, yo le dije a mi compañera, oye, mira que me ha dicho Meila que me invita al Conecta y nada, yo creo que deberías ir tú, ya que te gusta esto de las formaciones y tal. Y me dijo, no, yo creo que tienes que ir tú, porque el problema lo tienes tú. Así que nada, abrí el corazón, me armé de valor y me fui para allá. Y me metí ahí. eh, no sé si estaba más sorprendida la gente que me conoce de verme allí o yo mismo de estar allí, pero el caso es que, bueno, fui, disfruté, me pareció súper nutritivo y me ayudó sobre todo a sacudirme las resistencias, que en mi caso no era un problema de no querer hablar con la gente o de vergüenza, sino más pues un tema de estoy vendiendo esto, un poco el fundamento. Y hubo muchas charlas muy interesantes, había un montón de platinos del otro lado del charco. Y de todo lo que me llevo, tengo una frase grabada en la cabeza que fue la que me pegó fuerte y la que me tiró abajo las resistencias de un plumazo. Recuerdo a Raúl Tufik hablando y dijo, tú tienes algo que te sienta bien, que te está ayudando a mejorar tu salud y te lo guardas para ti. ¿Qué tipo de persona eres si haces eso? Y ahí, ahí me reventó. Entonces pensé, tienes razón, o sea, tienes razón. Estoy encantado con el Inmunocal, estoy haciendo todo lo posible para tomarlo yo. Estoy insistiendo a algunas personas que tienen enfermedades o problemas que me rodean para que lo tomen, pero luego estoy todo el rato buscando excusas para no ponerme a esto, ¿no? A mirar vídeos, a seguir el método, a hacer todas esas cosas que me dan pereza, como coger el móvil y hablar por el WhatsApp con la gente. Entonces, nada, desde ese momento, octubre del año pasado, pues me puse un poco las pilas y en marzo, que fue el Inmunofest, fue mi compañera y también salió un poco con la misma dinámica, entonces nos pusimos las pilas los dos y mira, de repente hemos conseguido un oro que no nos hemos ni acercado durante 2 años. Entonces, a colación de esto, ya que toca hablar del apalancamiento, pues quería hablar de un detalle del apalancamiento que es el que a mí más me ha tocado y el que más me ha movido, porque la verdad que cuando Meila me dijo de hablar de apalancamiento no tenía ni idea de lo que se estaba refiriendo. Y nada, ya cuando hablé un poco con ella me di cuenta de que al final pues el concepto básico era crear una red, ¿no? Crear una red de distribuidores, enseñarles, ¿no? O darles unas herramientas que aprendan a seguir, digamos, unos pasos, cada uno que lo siga a su manera, pero bueno, como que vean que hay un camino hecho, cómo seguirlo, y de esta manera, pues, se consigue llegar a más gente y se obtienen mejores resultados sin que todo dependa de tu esfuerzo y de tu tiempo. Entonces, en todo esto, Inmunotech tiene un montón de herramientas, tiene la página web, tiene un montón de formación, hay un montón de gente que siempre está dispuesta a enseñarte, a guiarte, a tener un rato para ti. Y eso es evidente. Yo creo que el que se mete más o menos a ejercer de consultor se da cuenta de esto. Pero luego el detalle diferencial, o donde veo yo que hay un punto que marca la diferencia en esto de Inmunotech, es algo que está relacionado con la motivación. Y creo que la motivación es importante, sobre todo cuando hablamos de minimizar esfuerzos, porque no es lo mismo hacer algo y hacerlo a duras penas y forzado y con mala gana o frustrado porque no llegan los resultados o porque no se cumplen las expectativas que hacerlo hipermotivado, ¿no?
De hecho, eso se nota cuando alguien habla y sabe hablar muy bien, pero solo dice palabrería, o alguien que a lo mejor no tiene esa capacidad para hablar tan bien, pero te está hablando desde el corazón y desde lo que siente y desde la motivación, y eso de verdad llega mucho más que un discurso con unas palabras correctas, con unas láminas, unas presentaciones eh, geniales, ¿no? Creo que eso se nota. Entonces, dentro de la motivación, creo que el primer punto de motivación cuando empiezas con Inmunotech es que empiezas a sentir los resultados, tu propio bienestar. Cuando tú tomas el producto y te sientes bien, pues te motiva a seguir tomándolo. Y cuando ves que a ti te ha ido bien, siempre todos tenemos al lado a alguien que queremos que lo tome. Entonces ya empiezas ahí, digamos a pequeña escala, desde tu motivación a tomar y a recomendar. Luego también hay otro punto de motivación con el que yo reconozco que he estado peleado y que el evento me ayudó a reconciliarme y es el tema económico, ¿no? Y al final, pues bueno, es un punto importante de motivación. Estás haciendo una labor, estás dedicándole tu tiempo, tu energía y hay una recompensa económica que bueno, dentro de lo que es el plan de compensación de Inmunotech, no es que yo sea un networker experto, pero me parece que es un bombazo porque no necesitas hacer mucho para ya por lo menos financiarte el producto y poder seguir tomándolo. Y si te esfuerzas un poquito más, pues se consiguen resultados rápido. Entonces, es otro punto de motivación. Y unido a esos dos puntos de motivación, porque aunque los separe, pueden coexistir a la vez perfectamente, creo que ahí entra el tercero y para mí el más importante y el que creo que hace familia, creo que es el que impulsa las cosas y es el verdadero motor, que es el ayudar a otras personas. El que ese bienestar que tú has sentido lo puedan sentir otras personas en que le des a las personas una oportunidad de mejorar, bien sea su salud, bien sea su economía, bien sea en general una o varias facetas de su vida. Entonces, para mí conectar con ese punto de que mi trabajo, mi esfuerzo, mi energía, mi tiempo están ayudando a otras personas o está poniendo un granito de arena en que otras personas obtengan bienestar en que las personas mejoren su salud, pues creo que es un motor con el que conectas o cuando conectas, al final la motivación nace de dentro. Y bueno, creo que cada persona tiene que encontrar su fórmula y su manera. Y es evidente que hay un método y que hay unas cosas que funcionan, pero creo que hay que hacerlo cada uno, cogerlo y hacerlo propio, hacerlo de manera que sea orgánica y sobre todo hacerlo desde el corazón. Yo creo que cuando haces las cosas desde el corazón no te equivocas. Da igual si has cumplido los objetivos que te has marcado, si las cosas han salido como tú querías que salieran o no, eso da igual. Porque si lo haces desde el corazón no te equivocas. Da igual si consigues un alta o no la consigues, simplemente el hacerlo desde el corazón y el poner en las manos de las personas la información del proyecto y abrirles la puerta a que en algún momento, si quieren, puedan entrar y formar parte del proyecto y mejorar tanto su salud como su economía, pues creo que ya merece la pena. Entonces, da igual si a final de mes tienes un cheque más grande, más pequeño, si consigues el oro el mes que te lo has propuesto o un año después, da igual. Creo que el verdadero motor y la gente que lleva tiempo, porque igual a todo el mundo al principio le puede mover la economía, pero cuando ves a esas personas, como me pasó a mí en el Congreso, y ves que están cobrando esas cantidades, pero siguen ahí, siguen hablando desde el corazón, eh, dices, a ver, esta gente no está aquí por la libertad económica. Esta gente ha alcanzado la libertad económica hace años, pero siguen aquí empleando su tiempo, empleando su energía y hablando desde el corazón para que esto llegue a más y más gente. Entonces, eso es lo que al final creo que le da ese punto de espiritualidad y ese punto de hacer algo bello, digamos, por la humanidad.
A esto también se le suma que dentro de lo que es el apalancamiento, la motivación y la enseñanza del proyecto te ayuda a mejorar tú y a sacar el potencial que llevas dentro. Pero para mí ese punto de ayudar, de hacer las cosas desde el corazón y de que la gente, en resumen, aumente su bienestar, sea más feliz, para mí es lo que hace o marca la diferencia entre un producto bueno para la salud y el proyecto de Inmunotech. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería compartir y un poco lo que quería traer hoy aquí. Y nada, espero que os haya sido útil y os haya gustado. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Kaivalia. Qué maravilla, sobre todo ver el crecimiento, el crecimiento que hacemos, ¿no? En este camino y al final el crecimiento en Inmunotech es sinónimo de crecimiento en la vida. Muchas veces cuando estamos, bueno, pues se supone que la espiritualidad y el querer ser abundantes a nivel económico parece como que no van de la mano y poder yo creo que hemos venido también las personas que estamos en Inmunotech, que estábamos pues en un sendero espiritual, en nuestro caso el yoga, pues a romper, ¿no? Ese paradigma que ya vale, que no tiene ningún sentido. Así que millones de gracias. Voy a dar paso ahora a Naya, a mi hermanita Naya. Eh, Naya, bueno, también lleva en mi equipo desde los inicios. Hoy miraba a ver desde cuándo está y el mismo mes que entré yo, entró ella. Confío en nosotros también desde el principio. Ella es rango oro, ha hecho ya la formación de super oro en Ibiza en septiembre del año pasado. Y ella está construyendo su rango de diamante. Naya nos va a hablar del liderazgo. Para mí ella es líder de su vida. Ella es en el proyecto de yoga que compartimos, ella es maestra. Y lo que más admiro de ti, Naya, es tu claridad mental, tu nivel de compromiso con todo lo que decides llevar a cabo. Así que feliz de escucharte y de que puedas participar en esta academia hablándonos de liderazgo. Bueno, muchas gracias, Meila. Siempre dices cosas muy bonitas y te las agradezco muchísimo. Y le agradezco también a Ángela. Me ha encantado tu exposición, Ángela. Y Kaivalia, pues ha sido tan amoroso que no sé si has visto que han salido un montón de corazoncitos por aquí. Em, Antes de empezar a hablaros de liderazgo, a ver si puedo contaros algo interesante, os voy a contar un poco qué puede resultar interesante de mi experiencia en Inmunotech. Como dice Meila, yo en cuanto ella me lo contó, lo vi clarísimo. Y para mí esa es la primera cosa que puedo aportar, y es que el sistema de venta me pareció fantástico. O sea, no tuve ningún prejuicio, no pensé en todas esas cosas raras que muchas veces nos dicen, sino que dije, esto es genial, fuera intermediarios y además las cosas publicitadas por los que realmente estamos involucrados en ello, por los usuarios. Me pareció fantástico. La segunda cosa que creo que puede ayudar es justo lo contrario de lo que solemos escuchar. Es decir, la gente nos cuenta sus testimonios que muchas veces parecen milagrosos, cosas que curan en un mes cuando llevaban incluso años ya cronificadas. Pues mi caso no es que sea que algo no haya curado, sino que yo no sentí los efectos hasta muchos meses después. Y esa es una pregunta que la gente nos suele hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en sentir efectos? Y tú le tienes que decir, pues mira, no tengo ni idea, porque cada persona es un mundo y porque tú no sabes dónde va a ir el glutatión cuando empieces a tomarlo y dónde va a hacer su efecto primeramente. Entonces yo empecé a tomarlo en octubre del 22 y pues quizás 6 meses más tarde empecé a notar agudeza mental, empecé a notar que los trabajos me salían
muy rápidamente. Quizá un mes más tarde o dos empecé a notar que mis rodillas habían mejorado muchísimo, ya eran unas rodillas de mujer mayor, aunque muy trabajada, pero y su cartílago empezó a mejorar mucho. A los 9 meses tuve un reto energético muy intenso, 2 meses de trabajo intenso, 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 y lo llevé bien. Yo decía, bueno, será el inmunocal, pero vamos, tampoco veía estrellitas. Tuvo que pasar 1 año y 6 meses, quizá alguno más, para que yo realmente sintiera un cohete. O sea, para que realmente sintiera esto es una bomba y mi nivel energético está como estaba hace 10 o 15 años. Entonces, bueno, a mí me parece un, una cuestión de confianza, o sea, que quiero decir que esto le puede dar ánimo a la gente en cuanto a que sigue tomando lo que tarde o temprano hará efecto, porque no sabes dónde está empezando a funcionar el glutatión. Te está curando cosas que tú ni siquiera las ves, igual que cuando envejecemos se están gestando enfermedades que ni siquiera las ves tampoco hasta que no se manifiestan. Entonces, para mí fue una cuestión de fe. Yo tenía fe en que este producto tenía que funcionar, tenía fe en el efecto que había visto en Meila y en su marido y sabía que tarde o temprano yo notaría los efectos. Entonces, bueno, esto es lo que os quería decir con respecto a mi historia y ahora voy a hablaros de liderazgo. Y claro, para hablar de liderazgo yo he entrado, he compartido mi pantalla ya. ¿Lo veis, verdad? Sí, ¿Sí? se ve Vale, bien. Sí. gracias, Ángela. Sí. Pues si tú miras en Internet liderazgo, vas a encontrar las 21 leyes de liderazgo, los 10 tipos de liderazgo, las 7, bueno, no sé, hay un montón de cosas que hablan de liderazgo en Internet. Pero yo he intentado hablaros desde mi experiencia y desde lo que yo he sentido, desde lo que yo siento que debe ser un líder. Primero os he querido poner las imágenes de poquitos, de los muchos líderes que tenemos. Seguro que a estos los conocéis a casi todos. Y me parece que son personas que nos inspiran cualidades muy bonitas, que cuando escuchamos o leemos sus historias, nos animan a intentar hacer de nuestra vida algo grande. Y algo grande no significa que todo el mundo lo sepa, sino que tú sepas que estás haciendo algo grande. Eh, para mí todos ellos son inspiradores. Por ejemplo, esta frase de Martin Luther King me parece que en el proyecto de Inmunotech tiene tanto lugar. Yo tuve un sueño y tengo un sueño todos los días, seguía en ese párrafo que él dijo. Y todos los días sigo teniendo este sueño. Esta señora, porque es tan humilde, tan transparente y tan honesta, este también es un señor que nos ha inspirado a muchísimos. Es una luchadora nata, Nemonte. Este, pues, porque es el líder de líderes y maestro de maestros, no podía dejar de mencionarle. Y a esta señora, pues no la conoceréis, pero hoy hubiera sido su santo y fue una mujer bandera. Y no quería dejar de ponerla porque es mi madre y es un homenaje a la líder más fantástica que he tenido cerca. Eh, ¿Qué es el liderazgo? Si voy a esta lámina, nos dicen que es la persona encargada de guiar a otras por el camino correcto y que además el liderazgo consiste en un conjunto de habilidades. Y yo he pensado, ¿cuáles son las habilidades que debe tener un líder? ¿Qué debe trabajar un líder cada día? Y he reunido las 10 premisas del liderazgo que os voy a contar ahora. La primera es objetivo. Tienes que tener objetivo, porque el objetivo te da fuerza, te da motivación, te impulsa cada día. Y debes tener tu objetivo siempre en la mente. Y a la vez cultivarte y trabajar para que tu objetivo llegue a ti. Y como es algo tan motivador, tan importante, tan fundamental en cualquier camino, debes ayudar a tu equipo a fijar sus objetivos también. Y entonces voy a la segunda premisa, que es el respeto y la empatía, porque
No todos tenemos por qué tener los mismos objetivos. Puede ser que algunas personas quieran llegar a platino y otras personas quizá porque quieren volcar su actividad en su trabajo, pues les basta con poder pagar su producto. Y es importante que el líder respete esos diferentes objetivos y también los diferentes ritmos de las personas. Y en esos ritmos también el líder debe empatizar con las dificultades y ayudar a su equipo a sacar provecho de las dificultades. La tercera premisa es el autodominio, porque ya he visto varias veces, muchas veces me ha pasado a mí y le ha pasado a gente de mi equipo, que tú estás todo entusiasmado, preparando tus descubres, tus prospecciones y de repente viene alguien y te lo tira todo por el suelo. Pues porque te dice, pero ¿por qué le das tanto el rollo a la gente? Pero no te das cuenta que estás mezclando tu trabajo con esto. Bueno, empieza a decirte cosas desde la mejor intención, pero cosas que te bajan el ánimo y de repente tú caes en picado. O cuando, por ejemplo, presentas a 9 personas para un descubre y no aparece ninguno. O sí aparecen, pero no les das de alta a ninguno. Y todas estas cosas se nos echan encima. Y ahí es donde nuestro autodominio emocional tiene que prevalecer. Escuchar, observar, pero no permitir que nos baje el ánimo. Porque además un resultado negativo puede ser la antesala de un éxito mayor. Y al final, el tiempo siempre pone las cosas en su sitio. Esto del resultado negativo, seguro que si vosotros miráis en vuestra vida un poquito hacia atrás, podéis ver que hay veces que hay cosas que habéis dicho, uff, qué mal esto, es que qué desastre, qué problema, qué conflicto. Y pasa el tiempo y te das cuenta de que en realidad no era tal desgracia, sino que te ha venido muy bien por muchas cosas. La cuarta premisa es importantísima, la fe. Podría haber puesto confianza, pero he querido poner fe. Fe en tu objetivo, fe en el producto y la empresa, fe en tu equipo, fe en ti y fe en tu destino. En tu objetivo, porque debes imaginar a lo grande, solo vivirás aquello que puedas imaginar. Así que plantéate un objetivo grande, no te quedes en las cosas pequeñitas, no te aminores a ti mismo y siente siempre que tu objetivo es posible y que además ese objetivo es para ti, te corresponde. Fe en el producto y en la empresa, porque tenemos un producto incomparable, absolutamente incomparable, que no existe ninguno igual, y una empresa brillante. Estudia, investiga, aprende y conócelos. Y si no tienes tiempo para todo eso, no importa, pon tu fe en ellos. Fe en tu equipo. No pierdas la confianza en tu equipo cuando las personas flojeen. No importa que unos se vayan, van a venir otros. Y no te preocupe que te traicionen, que te decepcionen. Piensa siempre lo mejor que puedas de tu equipo. Igual que he dicho con tu objetivo, piensa a lo grande, piensa a lo grande de tu gente. Confía en el apalancamiento, en la colaboración y en la labor sinérgica de un equipo. En un equipo no son 2 más 2 igual a 4. En un equipo 2 más 2 son 6. Ten fe en ello y no la pierdas. Y por supuesto, ten fe en ti. Esto es lo mejor, esto es la más importante. Porque todos somos perfección en potencia. La vida es una escuela, venimos a aprender y todos tenemos la capacidad de aprender. Y todos los retos que se nos ponen por delante son retos para los que estamos perfectamente capacitados. Así que si te caes, si pierdes, si crees que pierdes, si crees que fracasas, levántate de nuevo con toda la fe que tengas en ti. Olvida tus sombras y dale brillo a tus luces. Y nunca dudes de que alcanzarás el objetivo que te has planteado. Y fe en tu destino, porque el destino de todos los humanos es la felicidad. Tarde o temprano la felicidad llega.
Y el destino es ese camino que te lleva a la felicidad y que muchas veces tiene curvas, muchas veces te cansas y te quedas sentado, parece que vas hacia atrás, pero en realidad siempre, siempre, siempre estamos avanzando hacia la felicidad. Mi maestro tiene una frase fantástica que dice: ten fe en tu fe y duda de tus dudas. La quinta premisa es la pureza. Y la pureza la veo en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a tus pensamientos, esos pensamientos derrotistas que nos dirigimos muchas veces. Que lo hago fatal, no sirvo para esto, qué mal me va en mi Inmunotech. Olvídalos, apártalos, porque generan una vibración que hacen que atraigas cosas de la misma vibración sobre ti y sin darte cuenta menoscaban la confianza en ti mismo. Así que aparta todos esos decretos de ti. Luego vamos a hablar del decreto brevemente. Y en el segundo aspecto en el que creo que es importante la pureza es en el lenguaje. Procura cuando hablas con las personas, ya sean de tu equipo o prospectos o personas a las que les estás hablando de Inmunotech, que tus palabras no sean despectivas, que no hieran y que no sean vulgares, porque eso hace que generes alrededor tuyo un ambiente de respeto y amoroso que atrae. Atrae, el amor es un imán. La sexta premisa, la osadía. Atrévete, atrévete a seguir tus inspiraciones. Nunca tengas miedo de equivocarte, nunca tengas miedo de actuar, porque la única equivocación es no hacerlo. La única equivocación es cuando crees que tienes que hacer algo y el miedo te detiene. Los yogis tenemos esta frase: saber, osar, hacer y callar. Esto nos lleva también a la impecabilidad. Y la impecabilidad no significa ser perfecto, significa hacer las cosas lo mejor que puedas. Es decir, dar tu mejor versión de ti mismo. Poner todas tus cualidades, todas tus capacidades en la tarea que te esté ocupando. Eso es ser impecable. Y la impecabilidad siempre va de la mano de la coherencia, que significa que tu pensar, tu sentir y tu actuar vayan en la misma línea. Para eso es muy importante el autoestudio, es muy importante conocerte, conocer quién soy yo realmente, qué es lo que quiero en esta vida y para que ese quién soy yo vaya unido con es lo que siento que soy y esto es lo que voy a hacer hoy. La inspiración. La inspiración hay que conseguirla, hay que conectar con esa sabiduría interna que todos tenemos dentro para saber discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y para ello es muy importante, de nuevo, el autoestudio y la meditación. Y para inspirarte también decreta e invoca en todo tiempo y lugar. En Inmunotech se trabaja muchísimo el decreto. Todos esos grupos, esas academias, ese trabajo con libros que nos enseñan a decretar sobre nuestros objetivos, a exponer nuestras aspiraciones de forma asertiva, positiva, con fe. Y para eso hay que dedicar tiempo a conectar con la fuente sagrada. Y la fuente sagrada le llamo a aquello que sea para ti lo más supremo, que algunos podemos decir que es Dios, la divinidad, la conciencia, la energía, el amor, lo que sea para ti. Pero dedica tiempo a recibir de esa fuente sagrada. Y luego el último que me parece importantísimo. Un líder es un servidor y esto no hay que olvidarlo nunca. Estamos aquí para servir a la humanidad y en Inmunotech estamos aquí para servir a la humanidad, para conseguir que la humanidad mejore en salud, en bienestar, en economía y desde luego para servir a tu equipo, para ayudarles, para motivarles, para enseñarles,
para animarles. Es decir, si no sabes servir, no puedes ser un líder. Tienes que aprender a ser un servidor. Porque tengamos en cuenta que el éxito de un líder es conseguir que el resto de su equipo también sea un líder. En una red como la nuestra, se trata de que todos nos vayamos convirtiendo en líderes. Y por eso acabo diciendo que Inmunotech es una red de liderazgo. Y ya está. Muchas gracias por estar y por escucharnos. Y le devuelvo la palabra a Meila. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Naya. Qué maravilla. Como leía ahí en los comentarios, esto es para volver a escucharlo y para que sea vitamina para esos momentos, ¿no? Que no siempre estamos ahí en nuestro punto más alto, más álgido. Hay que nutrirse de múltiples formas y los full day, las academias, las formaciones, los encuentros, pues son una manera de coger fuerza y seguir para adelante hacia nuestro objetivo. Así que un placer. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Podéis activar si queréis los micros, nos despedimos. Maravilloso, maravilloso. Precioso, muchas gracias. Espectacular. Maravilloso. Gracias. Buenas gracias a todos. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, equipo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.